El inicio de una nueva década, sin embargo, no hay un nuevo mandato en nuestro país. Es el año 2000. Fujimori vuelve a ganar las elecciones presidenciales contra su perseguidor más cercano, Alejandro Toledo. Sin embargo, los problemas empezarían apenas se cumplió el 28 de julio. Las críticas venían de todos lados, e incluso de la prensa extranjera. La caída final de Fujimori se dio cuando el periodista Luis Iberico sacó a la luz los famosos Valivideos, un video donde Montesinos entregaba montañas de dinero a Alberto Cauri, congresista de la bancada de Perú Posible. Ok, hasta ese entonces, todos culparon a Montesinos. E incluso en una persecución de película, Fujimori lideró el allanamiento de sus viviendas en conjunto con la Policía Nacional. Sin embargo, el siniestro asesor ya había fugado en el velero Carissa. Luego de esto, al encontrar muchos indicios de la participación de Fujimori en la compra de congresistas de otras bancadas, Fujimori intenta renunciar desde Japón, pedido que fue negado por el Congreso para finalmente vacarlo por incapacidad moral. Tras la caída de Fujimori, en sucesión a la presidencia debía asumir Martha Hitler, pero fue censurada por autorizar el viaje de Fujimori a Japón. Y habiendo renunciado ambos vicepresidentes, asume el mandato el entonces presidente del Congreso Valentín Paniagua, del partido Acción Popular. El gobierno de transición convocó nuevas elecciones. Sin embargo, durante los 8 meses que duró en el poder, tuvo cambios importantes en el poder judicial. Muchas cabezas de las Fuerzas Armadas presentaron su renuncia, y miles de personas acusadas de terrorismo, algunas de manera justa, fueron indultadas. El hecho más importante durante su gestión fue encargar una comisión, la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Enviar un informe sobre los actos realizados durante la época del terrorismo y los posibles abusos realizados por parte del ejército peruano. Este informe inició en el año 2001 y culminaría durante el gobierno de Alejandro Toledo en el año 2003. En diciembre del año 2000, el ministro de Economía y Finanzas, Javier Silva Rute, se reunió con los directivos del Fondo Monetario Internacional en Lima para la negociación de un programa económico para convertir en la recesión. Tras 2 semanas de conversaciones, el ministro informó que se concretará un préstamo del FMI para cubrir todo el año 2001, así como se aplicarían políticas macroeconómicas moderadas. El gobierno de Valentín Paniagua fue moderado, cauto y a la vez recordado por muchas personas, porque dio un aire de tranquilidad pese a la crisis social que se vivía en ese momento. Supo mantener a buen recaudo los poderes del Estado, respetando la Constitución y los electores. Lo primero que hizo Toledo al llegar al gobierno fue darle una estabilidad económica, abriendo mercados, firmando tratados internacionales de libre comercio. De la mano de Raúl Díaz Canseco y de Pedro Pablo Kuczynski, recorrió varios países en busca de la inversión extranjera. De hecho, su visita más importante fue en Nueva York, en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, junto a banqueros, empresarios y magnates de ese país. Y no solamente eso, sino que tuvo una reunión importante con su amigo George Bush, presidente número 43 de los Estados Unidos. La aprobación de Toledo, que empezó con un 87%, se iba picada con un solo 32%. Sumado a todo esto, la gran mayoría de políticos que la acompañaba durante su gobierno eran investigados y acusados por tráfico de influencias. Ya para el año 2005, el poder ejecutivo estaba bastante debilitado. Toledo no representaba ni un 25% de los peruanos por constantes acusaciones de alcoholismo, abandono de funciones y fiestas dentro y fuera de palacio. Ese mismo año se da la toma de la comisaría en Apurímac. De hecho, se vivieron días muy intensos, pensando en que podría armarse un golpe de Estado. Alan García Pérez. El mismo Alan que en 1990 dejó al país en total bancarrota y fue declarado reo comunal desde 1991, él mismo. De hecho, se presentó a las elecciones generales junto a Keiko Fujimori y Ollanta Humala, pasando a segunda vuelta con este último, y luego ganándolo en un ajustado 52% contra 48%. El gobierno de Alan García no fue malo, es más, le dio un empuje económico al Perú, con un crecimiento acelerado anual, realizando obras importantes y bajando la pobreza a un 11%. Sin embargo, durante los primeros años de su gobierno, se dio el escándalo de los llamados petroaudios, una serie de comunicaciones telefónicas entre personas allegadas al gabinete ministerial, Petroperú y la empresa Discover Petroleum International, por lo que todo el gabinete se vio obligado a renunciar.
En el año 2009 se dieron una serie de protestas a nivel nacional, sobre todo por las minas y concesiones mineras. La más recordada, sin duda alguna, será la de Bagua, en la que se enfrentaron policías y pobladores que habían tomado la carretera. Mercedes Cabanilla, en ese entonces ministra del Interior, ordenó el desalojo de los pobladores en una operación policial tan mal articulada que no solo era un peligro para los protestantes, sino también para los propios policías. Ya para finalizar su mandato, García seguía muy alejado del 67% con el que empezó, terminando su mandato con un miserable 22%. Es el ascenso de Ollanta Humala. Humala postuló la presidencia en las elecciones generales de 2011. La primera vuelta se realizó el 10 de abril de este año, Humala obteniendo el 31.72% del total de votos válidos. Debido a que no logró superar el 50% de votos válidos, pasó a una segunda vuelta con la candidata Keiko Fujimori, que se realizó el 5 de junio de ese mismo año. En la segunda vuelta electoral, Humala resultó ganador con el 51.44% de los votos válidos, con lo cual él se convirtió en el presidente electo del Perú. La lucha contra la pobreza. La lucha contra la pobreza durante el periodo del 2011 al 2016 se llevó a cabo a través de una serie de políticas y programas gubernamentales diseñados para reducir la pobreza y promover el desarrollo económico y social. Escándalo de corrupción. Durante el periodo entre el 2011 y 2016, el Perú experimentó una serie de escándalos de corrupción que involucraban a los políticos, funcionarios gubernamentales y empresas. Uno de estos escándalos más destacados durante este periodo es el caso Odebrecht. Este es uno de los escándalos de corrupción más grandes del Perú. La empresa brasileña Odebrecht admitió haber sobornado a funcionarios peruanos y de otros países para obtener contratos de obras públicas. Varios políticos peruanos de alto nivel fueron implicados en este escándalo, incluyendo al expresidente Ollanta Humala y a su esposa Nadine Heredia. En las elecciones presidenciales del año 2016, Pedro Pablo Kuczynski del partido Peruanos por el Cambio se enfrentó a Keiko Sofía Fujimori del partido Fuerza Popular. En una segunda vuelta electoral, Kuczynski ganó por un estrecho margen y asumió la presidencia en julio del año 2016. Durante el gobierno, Pedro Pablo Kuczynski se enfrentó a desafíos económicos, políticos, incluyendo acusaciones de corrupción en su gobierno. En marzo de 2018, Kuczynski renunció a la presidencia debido a un escándalo de corrupción y fue sucedido por su primer vicepresidente, Martín Vizcarra Cornejo. Tras la renuncia de Kuczynski, Vizcarra asumió la presidencia y continuó luchando contra la corrupción de su gobierno. También se centró en la mejora de la infraestructura y promoción de inversiones en el país. La pandemia del COVID-19 también tuvo un impacto significativo en el Perú, siendo uno de los países con más casos en este entonces. Durante este periodo, una gran tasa de casos de muertes, el gobierno implementó medidas de confinamiento y programas de vacunación para hacer frente a esta gran crisis sanitaria que estaba golpeando al país. Debido a la revelación de presuntos pagos ilícitos de empresas constructoras durante su gestión como gobernador regional de Moquegua, el Congreso realizó una vacancia contra el presidente Martín Vizcarra. Tras la vacancia de Vizcarra, toma la presidencia el actual presidente del Congreso, Manuel Merino. Sin embargo, su corto periodo de gobierno de 5 días se vio envuelto en protestas a favor de la renuncia por su incapacidad. Elecciones presidenciales del 2021. En las elecciones presidenciales del 2021, Pedro Castillo, un maestro rural y sindicalista de izquierda, ganó la presidencia en una segunda vuelta electoral presentando a Perú Libre. Mandato de Pedro Castillo 2021. Pedro Castillo asumió la presidencia en el año 2021, el 28 de julio. Su gobierno ha estado marcado por tensiones políticas y debates sobre la política y economía y sociales. Ha buscado implementar reformas en áreas como la educación, la minería y ha enfrentado a desafíos relacionados con la gobernabilidad y la pandemia del COVID-19.
principal desafío que tuvimos en el 2021 fue el COVID-19, que a pesar de los avances en el desarrollo de las vacunas y las medidas de prevención, aún podemos observar en distintas partes del país el brote del virus. En noviembre del año 2021, un reportaje periodístico dio lugar al gran descubrimiento sobre las reuniones clandestinas que tenía el expresidente, dando así lugar a que el Congreso dé una moción de vacancia contra el expresidente Castillo, viniendo a ocupar el puesto de presidente Dina Boluarte, convirtiéndose así en la primera mujer en ser presidente en el Perú. Durante la juramentación de Boluarte, un grupo de simpatizantes del expresidente Castillo empezaron a hacer protestas en diferentes partes del Perú, convirtiéndose así en un caos. La toma de Lima. Se llevó a cabo la muy denominada toma de Lima tras que un grupo de simpatizantes llegaran a la capital para participar en este evento. Desigualdad y pobreza. Este sigue siendo un tema de suma importancia en los medios de comunicación, ya que a pesar del aumento económico que tuvimos en el Perú en años anteriores, aún podemos observar en distintas partes del Perú que aún se encuentran en suma pobreza.